Bienvenidos a este video donde les estaré mostrando cómo hacer la transformación de un patrón básico de pantalón a palazo. Así que les estaré mostrando varias técnicas que pueden utilizar y ustedes se quedan con la que más les guste. Entonces empezaremos con la primera forma, que sería básicamente abrir el pantalón por aquí, por esta línea de aplomo, llegamos hasta la pinza, cierran la pinza y en ese caso el pantalón abre. Pero para evitar cortar el pantalón les voy a explicar cómo pueden hacer. En un papel aparte vamos a empezar a dibujar el pantalón desde aquí, desde donde está la línea de aplomo, hacia la derecha, y lo vamos a dibujar hasta donde comienza la pinza. Antes de seguir les quiero explicar algo. Normalmente para el pantalón en la parte delantera dejamos 2 centímetros para pinza, pero en este caso vamos a aumentarle 1 centímetro, es decir, vamos a aumentar 3 centímetros para la pinza. Esto es para que el pantalón amplíe lo mismo en la parte delantera y en la parte de atrás, porque recuerden que en la parte de atrás le dejamos 3 centímetros para pinza. Así que recuerden dejar 3 centímetros para pinza también en el delantero. Ahora vamos a fijar el patrón por aquí, por donde termina la pinza. Yo voy a utilizar un lapicero y ahí lo puntean y van a empezar a girar el patrón hasta cerrar la pinza. Es decir, hasta que esta parte de la pinza llegue al punto donde habíamos terminado de dibujar. Así que vamos a terminar de dibujar nuestro pantalón del otro lado y miren lo que pasa en la parte de abajo. Le estamos dando amplitud al cerrar la pinza de la parte de arriba. Terminamos hasta la línea de aplomo, que fue donde empezamos a dibujar. Así que como pueden ver, el pantalón queda con la misma cintura, pero queda bastante amplio en la parte de abajo. Estas curvas de los costados las pueden suavizar de esta forma para que les quede un poquito más recto el pantalón. Si quieren lo pueden hacer totalmente recto o lo pueden dejar con curva, pero la suavizan un poquito. Y terminamos de dibujar el pantalón en la parte de abajo. Buscamos el centro aquí en la línea del tiro y vamos a hacer nuevamente la línea de aplomo. Les recomiendo que se queden hasta el final del video porque les voy a mostrar un dato muy importante sobre estos pantalones. Vamos a hacer lo mismo con el patrón trasero del pantalón. Entonces dibujamos hasta donde está la pinza, fijamos el pantalón aquí donde termina la pinza y vamos a girarlo hasta que cerremos totalmente la pinza en la parte de arriba. Terminamos de dibujar nuestro pantalón y miren también que este ha ampliado en la parte de abajo. Llegamos hasta donde está la línea de aplomo, terminamos de unir la parte de abajo y suavizamos esta parte de aquí de la entrepierna y el costado del pantalón. La línea de aplomo aquí en la parte de arriba queda en la misma posición y en la parte de abajo buscan la mitad y unimos estos dos puntos para formar la línea de aplomo de este pantalón. Entonces este sería el primer método que pueden utilizar para hacer esta transformación. Pero les quiero explicar algo sobre este método. El largo de la pinza es la que define la amplitud del pantalón. Entonces si ustedes quieren el pantalón más amplio, simplemente van a hacer esta pinza más corta. Esta que tengo aquí mide 15 centímetros. Entonces supongamos que ustedes la hacen de unos 10 centímetros. Miren lo que pasa al cerrar la pinza, queda mucho más amplio en la parte de abajo. Otra cosa que les quería comentar sobre este método es que él queda en la cintura, queda exacto con la medida de cintura, pero aquí en la cadera también queda más amplio. Entonces en caso de que lo quieran amplio desde arriba, pueden utilizar este método, pero si lo quieren justo en la cadera y que solamente tenga amplitud en la parte de abajo, lo pueden hacer de la siguiente forma. Lo dibujan desde el tiro hasta el costado aquí en la línea de tiro. Y en esta parte pueden utilizar una escuadra grande, pero en caso de que no tuvieran una escuadra así de grande, entonces pueden tomar la medida que hay desde la línea de aplomo aquí en el tiro, en la línea de tiro, hasta el costado. Y esa misma medida ustedes la toman con la cinta métrica, entonces la van a ubicar en la parte de abajo. Toman la misma medida y entonces pasan una línea recta. Y lo mismo van a hacer del otro lado, en la parte de la entrepierna. Ubican esa misma medida y hacen una línea recta uniendo el tiro con la parte de abajo. Y aquí queda recto. Entonces ahí tendrían un pantalón amplio, pero miren que en la cadera queda igual. Solamente tiene amplitud abajo. Pero en caso de que lo quieran aún más amplio en la parte de abajo, pueden hacer lo siguiente. Voy a marcar aquí la línea del tiro porque de allí es que vamos a empezar a ampliar. Entonces en la parte de abajo, en la línea del ruedo, van a ampliar lo que ustedes deseen, solamente que van a hacerlo en ambos lados la misma cantidad. Y van a medir cuánto hay desde la línea de tiro hasta la parte de abajo del pantalón. Y entonces esa misma medida la ubican en esta parte, llegando al punto que acaban de marcar. Entonces miren que él queda un poquito más arriba de la línea de ruedo y así lo deben dejar, porque si no entonces les va a quedar colgado el pantalón en el costado y en la entrepierna. Entonces deben hacer esto para que tenga la misma medida
en los costados también. En este caso al pantalón ustedes pueden darle la amplitud que deseen, si lo quieren más amplio, más angosto, como ustedes deseen. Y lo mismo vamos a hacer con la parte trasera del pantalón. Lo marcan hasta la línea del tiro y miran cuánto hay desde la línea de aplomo hasta el costado y lo van a medir también en la parte del ruedo para que puedan hacer una línea recta. Y lo mismo hacen en la entrepierna, también vamos a hacer una línea recta aquí. Terminamos de dibujar aquí la línea del ruedo y aquí tendremos nuestra parte trasera del pantalón. Igual le vamos a dar la misma amplitud que hicimos con el delantero, pero antes en esta partecita de aquí pueden suavizar esa curva para que no les quede tan pronunciada. Y como les dije, la misma cantidad que ampliamos en el delantero vamos a hacer con la parte de atrás. Así que marcamos en ambos lados y también van a tomar la medida que hay aquí, que es la misma del delantero, porque aquí en la entrepierna debe quedar la medida igual que en el delantero. Entonces la van a ubicar aquí también en la nueva línea que van a hacer para dar amplitud, para que les quede del mismo tamaño en todos los lados. Terminamos de hacer esta línea aquí abajo que queda un poquito más elevada y no se olviden de ir suavizando todas las curvas para que no les queden muy pronunciadas. Aquí tendríamos entonces la segunda forma de hacer este pantalón. Para el tercer método que les voy a explicar, van a medir desde la línea de tiro aquí en el centro hacia abajo unos 7 centímetros. Y de ese punto van a hacer una línea recta hasta la línea de cadera en el costado. Y del otro lado también vamos a hacer otra línea, pero esta no va a llegar hasta la línea de cadera porque entonces estaríamos modificando la curva de tiro y no queremos hacer eso. Simplemente vamos a hacer una línea que llegue aquí a la línea del tiro, aquí donde termina la curva del tiro, hasta ahí. Entonces vamos a abrir nuestro patrón de esta forma, hasta aquí, y de ahí van a abrir hacia los costados, pero no van a terminar de cortar, lo van a dejar así como les estoy mostrando. Entonces dibujamos el pantalón desde el tiro hasta el costado en la línea de cadera y van a hacer un punto en la parte de abajo donde está la línea de aplomo y de ahí van a empezar a ampliar. Aquí también pueden ampliar lo que ustedes deseen, pero siempre teniendo en cuenta que van a ampliar lo mismo en ambos lados, es decir, de la línea del centro hacia los costados. Si le dan amplitud de pronto de 20 centímetros, debe ser entonces la misma cantidad también del otro lado. Y no olviden quedarse hasta el final del video porque les voy a dar un dato muy importante sobre el patronaje de estos pantalones. También hacen lo mismo en las curvas, van a suavizar bastante estas curvas y en esta parte de aquí pues sí vamos a hacer la pinza porque esa no la hemos eliminado. Hacemos la línea de aplomo. En el método número 2 que les expliqué también deben hacer las pinzas porque allá tampoco las eliminamos. Y bueno, en la parte trasera del pantalón vamos a hacer lo mismo. Bajamos 7 centímetros desde la línea de tiro y hacemos las mismas líneas, la del costado que llega hasta la línea de cadera y la de aquí del otro lado que llega donde comienza la entrepierna. Bueno, dibujamos también hasta la cadera, marcamos abajo donde está la línea de aplomo y vamos a cortar nuestro patrón y vamos a ampliar la misma cantidad que hicimos en la parte delantera. Entonces la marcan y lo abren de esta forma hacia ambos lados. Aquí ya lo tenemos, entonces simplemente terminamos de dibujar, marcamos la línea de aplomo aquí en la parte de arriba, queda exactamente allí mismo y la unimos con el punto de la parte de abajo. La línea de aplomo recuerden que es para cortar el pantalón, que nos quede bien aplomado, que no se nos vaya a torcer, entonces para que la tengan bien en cuenta. Y bueno, este es el tercer método que pueden utilizar para realizar su pantalón palazzo. Ya ustedes miran cuál les gusta más. Ahora vamos a hacer la transformación para un pantalón bota campana. Entonces, supongamos que quieren la campana desde la línea de rodilla hacia abajo. Entonces, van a abrir el pantalón hasta la línea de rodilla y lo van a abrir también hacia los costados de esta forma, sin terminar de cortar. Si quieren que la campana empiece más arriba o si la quieren más abajo, donde ustedes deseen, hasta ahí van a cortar. Dibujamos el pantalón hasta ese punto. Y de ahí vamos a empezar a dar amplitud. También pueden ampliar lo que ustedes deseen dependiendo de la campana que quieran. Si la quieren muy grande o si la quieren solo semicampana, entonces ya ustedes miran cuánto lo van a ampliar. Y aquí ya tendríamos la parte delantera. Simplemente terminan de hacer la línea del ruedo y aquí ya está. En esta parte también recuerden que tienen que hacer su pinza y todo lo demás. Y para la parte trasera van a abrir el patrón por la línea de aplomo llegando a la misma altura que en el delantero para que les quede igual la campana tanto en la parte delantera como en la parte de atrás y también le dan la misma amplitud.
Otra forma de hacer esta transformación a bota campana es la siguiente: hacen varios cortes y van a cortar por el del centro llegando a los costados también sin terminar de cortar, y van a abrir los otros de esta forma. Esto sirve de pronto si quieren el pantalón mucho más acampanado o pues si simplemente se sienten más cómodas con este método. Y lo demás es exactamente igual a lo que habíamos hecho con el anterior. Aquí en esta parte donde empieza la amplitud van a suavizar también las curvas, así de esta forma en ambos lados. Y listo, entonces aquí les mostré 3 formas de hacer el pantalón palazzo y 2 formas de hacer el pantalón bota campana. Entonces en este punto les voy a explicar un dato muy importante que se me había pasado por alto. Como ustedes pueden ver, al hacer todas estas transformaciones, el patrón queda mucho más largo en la parte del centro y no puede quedar así porque entonces les va a quedar colgado. Entonces voy a hacer esta línea de aplomo aquí hasta la parte de abajo, y lo que van a hacer es que desde aquí, desde este punto de la línea de rodilla en este caso, van a medir cuánto tiene en el costado y esa misma medida la van a trasladar hacia el centro. Entonces llega hasta aquí, así que voy a medir desde la línea donde había cortado y miren que la medida queda mucho más arriba. Entonces lo que vamos a hacer es que van a quitar esto y vamos a hacer la curva pasando exactamente por el punto que acabamos de marcar. Mire que queda más arriba de donde la habíamos marcado anteriormente. Entonces ya no es por aquí, sino por la parte de arriba. Recuerden que si no hacen esto, el pantalón les va a quedar muy largo en el centro. Lo mismo vamos a hacer con el método anterior. Van a medir el costado y van a trasladar esa medida hacia el centro, y también en esta parte van a hacer la línea de ruedo por donde hemos marcado. Y este mismo dato lo deben tener en cuenta al realizar el pantalón palazzo. Entonces van a marcar aquí donde está la línea del tiro, de ahí van a medir hacia abajo. Y cuando hagan la transformación van a hacer lo mismo, van a medir desde la línea del tiro en el centro y debe tener la misma medida que tiene en el costado y en la entrepierna. Como pueden ver, miren que también esta línea nos queda mucho más arriba de donde estaba antes. Hacemos lo mismo también en el patrón delantero, entonces ya saben que deben eliminar esa partecita de abajo. Y aquí en el segundo método que les había mostrado, pues no tienen que hacer eso porque ya eso lo habíamos medido al momento de hacer la transformación. Miren que en la parte del costado y en la entrepierna queda mucho más corto. Pero aquí en el primero que habíamos hecho sí hay que hacer eso. Entonces hacemos la línea de tiro y van a medir cuánto tiene el costado o la entrepierna y debe tener la misma medida en el centro. Entonces recuerden que tienen que hacerlo tanto en el delantero como en el trasero. Y hasta aquí ha llegado la clase de hoy. Espero que les sirva mucho la explicación que les acabo de hacer para la transformación de estos pantalones. Cualquier duda me pueden dejar dicho en los comentarios. Y si les gustó este video, no olviden compartirlo, darle like y suscribirse a mi canal.